Gloria a Dios. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies, hermanos? Vamos a dar inicio a nuestra reunión. Este es el día que hizo el Señor, hermanos. Uno más que se le agrega a nuestra estancia en esta tierra, a nuestra corta estancia, hermanos. Y sabemos que es el periodo de santificación para cada una de nuestras almas. Por tanto, hermanos, de muy buena disposición. Dice la Escritura que quien se acerca a Dios debe de creer que hay Dios y que es premiador, que es galardonador de los que le buscan. Por tanto, nos vamos a acercar con mucha confianza, hermanos. Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Si no estás tú, nada es real. Si no estás tú, esa paz no es verdad. Solo tú das reposo al cansado. Solo tú has llenado mi vida. Porque tú eres todo para mí. Señor, ¿qué sirve? ¿De qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Si no estás tú, esa paz no es real. Si no estás tú, nada es verdad. Solo tú das reposo al cansado. Solo tú sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida. Porque tú eres todo para mí. Porque tú eres todo para mí. Y es que tú eres todo para mí.
Solo tú has llenado mi vida. Solo tú das reposo al cansado. Solo tú sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida, porque tú eres todo para mí, porque tú eres todo para mí. Y es que tú eres todo para mí. Y solo tú eres todo para mí. Hermanos, Dios está esperando que su pueblo le ame con devoción. La devoción se tiene que entender como entregar todos los afectos, tus sentimientos, tu voluntad, tus pertenencias, todo se lo entregas para su servicio. A eso se le puede llamar devoción y nada más que a eso. Y en esa devoción el Señor tiene intimidad con ese tipo de personas, porque sabe que le aman con todo su corazón, mente, alma, fuerza. Y como le dijo a Abraham, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Hermanos, Abraham le amaba. Hermano, tú y yo tenemos que amarle así. Así mismo. Con mano fuerte Egipto les sacó, les puso en libertad. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en el desierto les cuidó. Así también conmigo hizo el Señor. A mí también me libertó. Con mano fuerte el mundo me sacó, me puso en libertad. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en este mundo me cuidó. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Yo sé que en su mano, y yo sé que en su mano seguro voy a estar. ¿Cómo no habría nuestra alma de amarle con devoción, hermanos, si lo teníamos todo perdido? El mundo nos lo había quitado. Ya lo habíamos perdido todo, hermanos. Y aunque profesábamos ser Señor de todo, no éramos más que unos esclavos viles, serviles, hermanos. Pero Él vino, hermanos,
para regresarnos nuestra dignidad, para regresarnos, hermanos, los sueños y proyectos que Él había planeado desde antes de la eternidad y que obviamente nosotros habíamos despilfarrado como hijos pródigos. ¿Cómo no habríamos nosotros enteramente, hermanos, de entregarle nuestro afecto, de entregarle nuestros sueños, de entregarle nuestras metas, de entregarle esta corta vida que tenemos, la cual, hermanos, Él nos ha dado en libre albedrío? Y nadie nos forza, mas los suyos saben que el Señor tiene intimidad con los que le temen. Con mano fuerte de Egipto les sacó, les puso en libertad, gran paciencia y con su eterno amor, cada día en el desierto les cuidó. Así también conmigo hizo el Señor, a mí también me libertó. Con mano fuerte del mundo me sacó. ¿Cuántos pueden decir, me puso en libertad? Me puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en este mundo me cuidó. Y me ha prometido, y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar. Y te amo, y te amo. Yo he fijado en ti mi ser. Y te amo, y te amo, y te amo. Yo he fijado en ti mi ser. Corazón, he fijado en ti, Señor, porque tú eres mi poder. En tus brazos eternos, y en tus brazos eternos reposo yo, pues de ti puedo depender. No levantas tus manos y le dices que lo amas. Y te amo, y te amo. Yo he fijado en ti mi ser. Y te amo, y te amo. Yo he fijado en ti mi ser. Solo tú sacias el alma hambrienta. Solo tú das reposo al cansado. Solo tú has llenado
llenado mi vida. Solo tú has llenado mi vida, porque tú eres todo para mí, porque tú eres todo para mí. Y es que tú eres todo para mí. Devoción es sinónimo de entregarse sin reservas. Hemos visto gente devota al vicio, devota a algún muñeco, devota a algún deporte, y sin reservas se entregan. Cuanto más digno es el Rey de Gloria, de que su pueblo sea devoto a Él. Que cuando cuestione tu fe, quizás no sepas mucho de Biblia o quizás no entiendas mucho de doctrinas, pero que una cosa les puedas decir: tantos años llevo de vida y Él ha sido fiel y bueno conmigo. ¿Habría yo de reservarme algo para mí? ¿Tendría yo que ser devoto a Él? Hermanos, Él es digno de gloria. Y es con ese tipo de gente con el que Él tiene intimidad. Por eso, la labor de la iglesia, hermanos, dice la Escritura: la santidad conviene a tu casa. Santidad es sinónimo de devoción, devoción es sinónimo de santidad. Y no hacemos nada de más, hermanos, porque hemos visto que hay personas que son devotas a su matrimonio, hermanos, y así viven todos los años y son un ejemplo de la sociedad, aunque solo por un poco de tiempo en esta tierra terrenal, pero fueron devotos a su compromiso. Cuanto más ustedes, hermanos, que van para la eternidad. Gracias, mi Dios, por darte a mí y en ti mi ser saciar. Tú eres el que empezaste en mí, tu obra comenzar. Andando junto a ti, andando junto a ti, mi vida crecerá. Lo que empezaste en mí, lo que empezaste en mí, lo perfeccionarás. Contigo hasta el final, contigo hasta el final, teniendo esta verdad. Lo que empezaste en mí, lo terminarás. Gracias, mi Dios, por darme a mí y en ti mi ser saciar. Tú eres el que empezaste en mí, tú eres el que empezaste en mí, tu obra comenzar. Díselo: andando junto a ti, andando junto a ti, mi vida crecerá. Lo que empezaste en mí, lo perfeccionarás. Contigo hasta el final, contigo hasta el final, teniendo esta verdad. Lo que empezaste en mí, lo terminarás. Andando junto a ti, mi vida crecerá. Lo que empezaste en mí, lo perfeccionarás. Contigo hasta el final, contigo hasta el final,
verdad. Lo que empezaste en mí, lo terminarás. Lo que empezaste en mí, lo terminarás. ¿Cuántos pueden decir amén esta verdad, hermanos? Lo que empezaste en mí, lo terminarás. Amén. Es una carrera que hemos empezado en el nombre de Jesús. Amén. Es una pelea que hemos adquirido no por cuestiones personales, sino por causa de Jesús. Hermanos, por tanto, perseveremos hasta el final. Mantengámonos viendo al invisible, que Él hará lo que tiene que hacer, hermanos. Que Él no te va a defraudar ni te va a dejar tirado en el camino. Solamente mantente en una actitud de devoción. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el Salmo 25, verso 14, por favor. Vamos a darle lectura. Dice así, 25, verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, dice la Escritura. Una vez más, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, dice la Escritura. Vamos a sentarnos, por favor. Hermanos, nos conviene mantenernos en ese estado de temor. Cuando hablamos de temor, hablamos de una reverencia, hermanos. Hablamos de un estado de gratitud hacia el Señor. Y a ti y a mí nos conviene, hermano. Nos conviene porque a final de cuentas somos parte de la creación del reino humano y Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Él va a estar tratando con cada uno de nosotros. Y quiero decirte que aquellos que tienen intimidad con Dios tienen como credencial de presentación que le tienen temor. No terror. No estamos hablando de terror, no es un terror servil, no. Es un temor reverencial, es un temor lleno de gratitud, es un temor que te lleva a respetarlo, que te lleva a amarlo. Y dice la Escritura que por cuanto hay ese temor, hermanos, entonces el Señor tiene intimidad con ellos. El Señor les comunica cosas muy particulares a ellos. Y hermano, a ti y a mí nos conviene tener una relación así con el Creador. ¿Sí me explico? De hecho, quienes tienen temor de Dios, y es importante que nosotros podamos considerar esta verdad, ya que vamos a elevar nuestra voz en una acción de gracias, en peticiones, en súplicas, en ruegos, ¿verdad? Con toda diligencia y sazonado con fe, pero entendamos una cosa, como tenemos temor de Dios, los que tienen temor de Dios conocen su voluntad. Conocen su doctrina, están tan íntimos que ya no son llamados esclavos, ahora Él les llama amigos. Capítulo 7 de San Juan, verso 17. Olguita, ¿me puedes regalar un vasito de agua, hermana, si eres tan amable? San Juan, capítulo 7, verso 17. Para que ustedes, hermanos, entiendan que una persona que tiene intimidad con Dios, aún no ha salido la nota del periódico del día, ¿verdad? Pueden ser las 3 de la mañana y no ha salido. Y el que tiene intimidad con Dios ya sabe cuál es realmente el acontecimiento que se va a dar ese día. Tal es de alguna manera, gracias hermana, la revelación, la garantía, la ventaja que tiene una persona que tiene intimidad. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué dice? Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este tipo de personas que tienen temor de Dios, Dios se acerca a ellos, hermanos. Entiéndelo. Y como han recibido la verdad en amor, escúchame, no recibieron la verdad en esclavitud, no, la recibieron en amor, la recibieron como de parte de Dios. O sea, la doctrina del Señor para ellos no es pesada su carga. El yugo no es difícil. Para ellos, si el Señor les manda a tener dominio propio, ellos entienden que de alguna manera por algo viene el dominio propio. Por algo, de alguna manera, el Señor está marcando que hay que tener mucho cuidado
¿verdad? Dice, acompáñenme por favor al libro de los Hechos, capítulo 21, en el verso 10. Vamos a leer desde el 8, hablando de Pablo y de la iglesia, de la hermandad. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, juntos por favor, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. A ver si puedes buscar el otro que habla acerca de la sequía. Este es también el mismo profeta, y este profeta le está intimando verdades a Pablo. Pablo no lo sabía, pero dice la Escritura que la comunión de Dios, la intimidad de Dios es ¿con quién? Con los que le temen. Entonces, es de mucho beneficio que tú salgas de tu día de trabajo y que Dios se te acerque y te diga, se te van a acercar para que hagas un negocio que se va a ver muy jugoso, no te metas en problemas. Gloria a Dios, hermano. Qué ventajota te dio el Señor. ¿Sí me explico? Fulano de tal se va a acercar con una sonrisa, pero el corazón tiene malicia. Hermanos, capítulo 11, verso 28. A ver, regrésate al 27, por favor, para entender el contexto. Porque ellos están prácticamente en Jerusalén, ¿verdad? Dice ahí, por favor, en el verso 26. Vamos a ver desde el 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a muchas gentes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Fíjate nada más, hermano, la provisión que Dios tuvo para los hermanos que estaban en Judea. ¿Te puedes imaginar una gran sequía? Dice ahí, regresa el verso 28. Una gran hambre. Levantándose uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Escasez? Escasez. ¿Monopolio? Monopolio. Algo sucedió. La cuestión es que muchos iban a entrar en ayunos forzados y muchos iban a morir de hambruna. Iba a haber epidemias, iba a haber desolación, iba a visitar uno de los caballos del Apocalipsis, iba a visitar la tierra. Amén. De acuerdo a lo que dice Ezequiel, dice mis 4 juicios que tengo preparados para la tierra. Entonces nos damos cuenta que el Señor iba a tratar con la tierra, con el mundo pecador. Pero ¿qué de su iglesia? ¿Qué fue lo que hizo Dios con su iglesia? Hermanos, movió el corazón de los hermanos que estaban en regiones lejanas, y muchos de ellos eran de dinero, y juntaron ofrendas y se las enviaron a los hermanos que estaban en esa región, precisamente metidos en esa circunstancia, en ese horno de fuego. Hermano, ¿te das cuenta que cuando nosotros oramos con temor de Dios, qué es lo que hace Dios contigo? Tiene intimidad. ¿Me explico? Y puede venir una palabra para un familiar tuyo, donde dile que se entregue porque mañana vengo por él. Gloria a Dios. Por boca tuya, Dios le habló. Y así lo ha pasado, hermanos. No menos de 10 ejemplos, de 20, de 25 ejemplos, hermanos, han sucedido donde de repente Dios mueve a una persona y le dice, háblale de mí. Hermano, le hablan. Y si se apercibió, libró su alma. Pero si no se apercibió, hermano, hemos sabido que a los pocos días mueren. ¿Te das cuenta del gran beneficio que tiene el santo? Sí, amén. El justo. Entonces es importante. Número 1, vamos a orar con temor de Dios.
Porque es ahí y es de esa manera como Él intima contigo. Hermano, yo te pido que no estés distraído. Yo te pido que no estés buscando el pretexto del agua. Si no te levantas a tomar agua en 40 minutos, ¿te irás a deshidratar? Por favor, hermanos, o sea, no nos estemos de alguna manera rompiendo el espíritu. Sí, amén. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque cuando estamos orando, hermanos, estamos intimando. Un servidor ha tenido revelaciones mientras ora. Amén. Y viene el éxtasis, viene la revelación. Pero imagínate que estás intimando y de repente ya pasó alguien o ya se tropezó, ya hizo ruido. Hermanos, no, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Me explico? Entonces, número uno, ellos van a conocer el misterio de la verdad. Porque ellos recibieron la verdad con amor y Dios les permite conocer los misterios de esa verdad. No siempre las cosas son para nosotros favorables. Hablando en la carne, ¿cómo se sentían estos hermanos cuando vino una gran hambruna? ¿Cómo se sentían? Con temor. Con temor. Las mismas esposas, ¿quiénes son las primeras cuando empieza a venir una escasez, una hambruna? ¿Quiénes son los primeros en preocuparse, hermanos, en las casas? Las mujeres. Ay, ¿qué vamos a hacer, Alejandro? Ay, Pedro, ¿qué vamos a hacer ahora? Los niños, Miguel, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto o no? Y ya uno, como no tiene la respuesta, tranquila, hija. Ya no sé lo más que puede uno decir, ¿no? En lo que viene la revelación para ver qué vamos a hacer, pero la verdad es que, hermanos, entendemos que este tipo de circunstancias nosotros necesitamos la revelación de parte de Dios. Y se da en medio de los santos. Entonces ellos conocen el misterio de esa verdad. Y ellos, aquí hay otra verdad, ellos particularmente quienes intiman con Dios, hermano, tienen conocimiento de la providencia, de lo que Dios está haciendo con ellos en ese momento. Escucha, porque aquí es importante, hermanos, hay personas que de alguna manera, al no entender, están pasando sucesos alrededor de ellos y no los entienden. Y al no entenderlos, entorpecen el avance del reino, entorpecen la salvación de sus propios familiares, lo entorpecen. Y no, tú tienes que entender, la providencia es esto, así se tiene que entender. Actos que Dios ya preparó de antemano, con antelación en la eternidad pasada, y que se van a dar en el momento de tu vida donde se requieran. Y tú vas a decir, ¡ay, qué chistoso! No, cuando tú estás en intimidad con Dios, Él te va a decir, para esto, ¿verdad? Para esto te he traído a este punto. Génesis 18, por favor, verso 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. A ver, hermanos, Dios estaba a punto de destruir las 5 ciudades. Ya era inminente, no es que a ver si las destruía, no, ya el juicio venía ya cayendo, hermanos. Y de repente Dios le habla a Abraham. Yo he escuchado personas que quizás Dios les habló. ¿Y sabes qué? Hermanos, acuérdense, lo dijimos aquí primero. Aquí primero lo dijimos, hermano. O sea, ¿tú crees que Dios le habló a Abraham para que él dijera, lo dijimos aquí primero, los semitas lo dijimos primero? No, hermanos, eso no era importante. Dios le habló a Abraham porque de alguna manera le estaba revelando cosas íntimas y que entendiera, mira, a estos yo los voy a barrer de la tierra. Porque yo a ti te voy a levantar una descendencia que va a llenar la faz de la tierra hasta los tiempos del fin. ¿Sí? Entonces Abraham, hermano, intercedió por los justos, no por los impíos. Intercedió por los justos y dijo, Señor, destruirás al justo. ¿Con qué? Con el impío. Y él le dice, nunca tal haga el Señor. Y empezó a interceder y a pelear en la intercesión con el Señor. Pero hermano, con el único fin de librar a los justos. ¿Cuántos justos había ahí, hermanos? Más que el pobre Lot, ¿verdad? Y vemos nosotros que, hermano, ese tipo de intimidad, de revelación, le valió la salvación de Lot, ¿sí o no?
Porque hermano, si no le revela Dios a Abraham, ¿Abraham hubiera intercedido? No, hermano, sencillamente ve que viene el Shaddai con los dos ángeles y pasan del árbol, pues lo saluda, porque tenía intimidad, tenía relación, tenía comunión, pero no le hubieran revelado cómo hubiera intercedido. Hermano, se fue con ellos, y después los ángeles siguieron su camino y él siguió intercediendo, hermano, y libró el alma del justo Lot. Si te das cuenta de la eficacia de la intimidad. Génesis 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Siguiente verso. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. A ver, hermanos, ¿por qué causa José tuvo que haber sido secuestrado y tuvo que haber padecido en la cárcel 2 años y tuvo que haber vivido en un pueblo de lengua extraña y de culturas, una cultura muy diferente a la suya? ¿Por qué causa? Aquí está. Bueno, quien tiene intimidad, hermano, sabe por qué la providencia está actuando así. Y sabe lo que está haciendo la providencia. ¿Sí me explico? Aquí no vemos que se amargó, ¿verdad que no? Cuando aquellos se llenaron de espanto, él les dijo, fue Dios quien lo hizo. Y lo hizo porque tienen todavía 5 años más de hambruna. Y no habrá en la tierra familia que quede con vida, a menos que yo hubiera llegado aquí para poder ser señor de la casa de Faraón. ¿Sí nos damos cuenta? Hermano, hay veces tú vas a ser el único convertido de tu casa. Tú vas a ser la única mujer convertida de tu casa. Y no vas a entenderlo y dirás, ¿por qué nada más yo? ¿Por qué Dios no toca a fulano, a sutano? Creo que haríamos mejor la obra de Dios. No, la providencia sabe por qué. Y tú lo que tienes que hacer es tener comunión con Dios. Amén. Tener temor de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor te revele por qué está pasando lo que está pasando. No sé si me explico, levante su mano. Entonces, quien tiene intimidad, hermanos, dice que la intimidad de Dios es con los que le temen. Quien tiene esa virtud, esa garantía, esa persona, hermanos, conoce los secretos, los misterios de la verdad. Amén. Y esa misma persona entiende lo que la providencia está haciendo con él. Hermano, no se hizo señor y después se hizo un terrateniente y compró todo Egipto para él, ¿verdad que no? No, sencillamente lo trabajó y al final cuando Dios trajo al pueblo bendito a la heredad, hermano, compartió con ellos y los guardó, ¿cierto o no? ¿Tú crees que hubiera nacido Moisés si se hubiera metido en egoísmo? No hubiera nacido Moisés. ¿Sí me explico? Y mucho menos hubiera nacido Gerson, y no hubiera nacido de alguna manera los levitas que de alguna manera de ahí se desprendieron, y los de Judá, de donde salió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermano, yo te quiero pedir que no veas extraña la situación que te está pasando alrededor. Que no digas, ¿por qué está pasando esto? Tranquilo, hay una providencia, hay algo que está proveyendo situaciones, circunstancias, pero que esas circunstancias tú las entiendes perfectamente y no te estás deshaciendo en ansiedad. Hermanos, tenemos tristemente ejemplos en las Escrituras de personas que de alguna manera no comprendieron realmente la providencia de Dios, no la entendieron. Y al no entenderla, obviamente, hermanos, ellos echaron, en lugar de recoger, desparramaron. Y ese es el gran problema. Vamos al libro de Mateo, por favor, proyéctame ese texto, 19:16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Juntos? El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta?
Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme juntos, por favor. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. A ver, hermanos, la providencia, ¿qué hace? La providencia permite eventos en la vida del ser humano. La providencia permite eventos, hermano, donde esos eventos fueron provistos por Cristo, para que obviamente, ¿qué sucedió cuando vino la hambruna allá en Jerusalén? Hermanos, los que habían obtenido una buena cosecha, los que habían guardado dinero, en ese momento entendieron, ya entendí, por eso me fue muy bien en esta cosecha. Ya comprendí, por eso fue que de alguna manera mi vaquita o mis becerritos o mis conejos dieron de más. ¿Sí me explico? O sea, ellos comprendieron la providencia. Pero aquí tenemos uno que era rico y que obviamente Cristo dijo, véndelo y dalo ¿a quién? A los pobres. ¿Había pobres en ese momento? ¿Cuántos de esos pobres a lo mejor eran huérfanos o viudas? Y no dice de alguna manera que la que es viuda es diligente ¿en qué? En oraciones, no dice así, en ruegos, en súplicas. Yo te pregunto, ¿cuántas de esas viudas no estuvieron rogando por provisión? ¿Y por qué crees que le habían dado al rico? Pues para que él iba a ser la herramienta para suplirle a esas viudas. ¿Sí me explico? Pero imagínate si se murieron. Y como hermano, aquí se da uno cuenta que no tenía temor de Dios. Porque Dios no le revelaba cosas al corazón. Y cuando Cristo se las quiso revelar, ¿qué sucedió? Lo rechazó. ¿Sí nos damos cuenta? Hermano, yo te pregunto, ¿qué le dijo a Pilatos? ¿Eres tú rey? ¿Lo dices por ti mismo? ¿O otros son los que van a hablar? ¿Acaso soy yo judío? Oye, ¿qué es la verdad? Y Cristo le empieza a hablar de la verdad. ¿Lo entendió? ¿Por qué no lo entendió? Y luego se puso así muy fanfarrón. ¿Qué no sabes que tengo poder para soltarte o para entregarte? ¿Qué le dijo Cristo? Hasta con bolitas y palitos, ¿qué le dijo? Mira, yo te puse ahí para que se cumpla la escritura. O sea, no me vengas a decir que tú tienes poder. ¿No es cierto? No era una providencia. No es cierto que Cristo le proveyó a través de la providencia un lugar para juzgar. Se lo proveyó, ¿no? Y para ayudarle le puso a una mujer sabia llamada Claudia, la cual vino la providencia y le quitó el sueño, y ella viene de día. No tengas nada que ver con ese justo, porque esta noche he padecido mucho a causa de él en sueños. ¿Sí o no? ¿Se cumplieron ciertos eventos o no? Sí. Si él hubiera tenido temor de Dios, ¿Cristo le hubiera declarado cosas o no? Sí. El problema, hermanos, que hay muchos así. Tienen juventud y no se dan cuenta que nunca se enferman. Yo he oído personas, no, yo no conozco lo que es la enfermedad. No, yo no conozco ni lo que es un dolor de cabeza. No, yo no conozco. Y pobre necio, porque cada que dice que no conoce y que nunca se enferma y que eso es para los débiles, para los enfermuchos, hermano, no está entendiendo que la providencia le dio una salud muy particular, porque hay lugares muy distantes donde ¿quién será más de alguna manera como que candidato para ir? ¿Uno que se enferma mucho o uno que dice que no se enferma? Sano. Sí, ¿no? Por algo no se enferma. Y son de buen comer, sopa, guisado, otra vez guisado, el postre, y si se puede un poco más los tacos de la esquina, de 5 por 25, imagínate nada más. ¿Por qué crees que está así? Pero no lo entiende, no lo comprende. ¿Por qué? Porque la comunión de Jehová, la intimidad de Dios, ¿es con quién? Los que le temen. Entonces entiende, Dios te está enseñando muchas cosas, mujer. Dios, como persona de la tercera edad, te está ministrando muchas cosas. ¿Pero para qué? Pues obviamente para que tú bendigas a otros. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Hermanos, vemos una viuda que es azotada también por la calamidad en el tiempo del profeta. Y le es enviado, hermano, no le enviaron a Jaycee. ¿A quién le enviaron? O imagínate si le hubieran enviado a Jaycee. Pobre viuda, pues ya la molaron. No, le mandaron a Elías. ¿A Elías o a Eliseo? ¿Quién fue? Bueno, también al otro le mandaron una viuda, a Elías, ¿no? A los dos les mandan un buen profeta. Y él llega y, hermano, le dice, dame primero a mí, después tú y los demás. Y ella es obediente.
Y hermano, el aceite y la harina nunca escasearon. ¿O andaba vendiendo los milagros? No, no los andaba. Hermano, él entendió, hablando de Eliseo, hermano, ¿qué pidió Eliseo? Dame la doble porción. ¿Sí o no? Entonces él había entendido por qué Dios le había contestado, porque la intimidad de Dios es con los que le temen. Y a ellos les revelará, ¿qué dice? Su consejo. Entonces él entendía que por eso le dieron ese don de milagros, ¿verdad? Ese don de prodigios. Y no los vendía, estaba bendiciendo a cada uno de los que en ese caso se cruzaba en necesidad en su vida. ¿Sí entendemos, hermano? ¿Te acuerdas del que dijo, no sé qué hacer con mis graneros, con mi dinero? Igual, ya sé qué voy a hacer. Voy a edificar unos mayores y ahí los voy a guardar. Y le voy a decir a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes preparados para muchos días. ¿Estaba entendiendo la provisión? ¿Habrá tenido temor de Dios? ¿Habrá Dios intimado con él? Hermano, el único momento donde intimó y le reveló algo, ¿sabes cuándo fue? Cuando le dijo, necio, hoy vengo por tu alma. ¿Sí nos damos cuenta, hermano? Entonces, hermano, lo que se te dé, la habilidad que tengas, la gracia que tengas, no te hagas el desentendido. Ay, qué chistoso, no sé por qué. ¿No sabes? ¿Quieres que Dios te lo recuerde? No, entiende. Si tú tienes temor, Dios intima contigo. Y Dios te dice lo que tienes que hacer con ello. Terminamos. Número 1, la intimidad que Dios va a tener va a ser con aquellos que le temen. Y a ellos les va a revelar su secreto. Ellos van a entender los misterios de la doctrina de Cristo. Ellos, de alguna manera, al ventear el temporal, se van a dar cuenta por qué la providencia y cómo está trabajando la providencia. Ellos se van a dar cuenta, hermanos. No van a estar de alguna manera buscando que alguien les quiebre los oráculos, no. Ellos van a entender perfectamente. Por eso cuando Dios vino a Abraham, le dijo, voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Claro que no. Vas a ser padre de muchedumbres, por eso voy a matar a todos estos para que tu descendencia no sea igual que ellos. Ya se lo había revelado. ¿Me explico, hermanos? Y vemos que lo hizo posteriormente con varios que tuvo comunión, hermano. ¿Tú te acuerdas de Simeón? ¿Qué pasaba con Simeón? ¿Qué esperaba Simeón? La salvación de Israel. Dice ahí que la consolación. Hermano, y vino el Espíritu Santo y le reveló, ¿no? Sí, amén. Pero ¿cuándo viste a Caifás o a Anás acercarse ahí? ¿Cuándo estuvieron ahí? ¿Cuándo estuvo Nicodemo? ¿Cuándo estuvo el maestro de Pablo? ¿Cómo se llamaba? Gamaliel. ¿Estuvo ahí? No. No. Estuvo un judío ordinario que no se vuelve a hablar más de él y solamente se dice que era Simeón y que ya estaba viejo. Y había una viejecita de 84 años que se llamaba Anita y a ellos les reveló quién era el Mesías. Pero tristemente los demás se endurecieron. ¿Me explico? Entonces yo creo que la viuda, ¿qué ha de haber pensado la viuda? O sea, le revelan, tú vas a anunciar al Cristo. Se quedó 7 años. Vivió 7 años con su marido y después se quedó viuda. Y vino la revelación, no quiero que te cases. No creo que Dios le ha de haber explicado, mira, lo que pasa es que no quiero que te cases por... No. Porque Dios no da muchas explicaciones. ¿Sí se han dado cuenta? No da muchas explicaciones, sencillamente. Tú no. Yo no. Yo no, ¿qué, Señor? No te hagas, tú sabes lo que te dije. Se acabó. ¿Sí me explico? Ay, pero ¿cómo los demás sí? Bueno, los demás sí, porque tengo otro trabajo para ellos, pero para ti tengo uno particular acá. Tú vas a presentar a mi hijo en el templo. Tú vas a hablar de él. Y entonces la llevó a estar todos los días. Dice que de noche y de día, ¿qué hacía, hermanos? En ayunos y en oración. ¿Qué crees que le han de haber dicho los de su generación? No, pues escapó. Se están yendo los mejores años. Bien joven, 25 años. Imagínate nada más. Bueno, tenía ella 7 años que había violado, ¿verdad? A lo mejor tenía 27, no sé, 30. 22. ¿Cuántos ha de haber tenido? Se casaban como a los... ¿Cuántos te imaginas que ha de haber tenido? ¿Tu edad? Se casaban como a los 15. Unos 25. Se 15, casaban 6, 7, 8, 9, 20, 22. 22. Y le dicen, tú no. No se ve que estaba acá frustrada ni que estaba renegando, ¿verdad que no? No, ¿cómo estaba? Gozosa.
Amén. Hermanos, entonces es importante que entendamos algo. La comunión, la intimidad de Dios es con los que le temen. Y a ellos les va a revelar Dios. su consejo. Amén. Qué bendición. ¿Cómo ha de haber sido de piadoso el papá adoptivo de Jesús? José, para que viniera el ángel y diga, levántate, toma el muchacho, porque aquel asesino lo va a matar. Y luego a la hora que se murió, levántate porque ya maté al otro, vamos, regrésate. ¿Qué comunión tenía con el Señor, cierto, no? Pero era temeroso. Hermanos, hoy tenemos que orar así, con temor de Dios, Amén. con mucho respeto, con mucha reverencia y mucho aprecio al Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Gloria a Dios.